El día de hoy vamos a hablar sobre insuficiencia cardíaca. Pásale, por favor. Vamos a topar algunos temas como son la definición, la clasificación, la etiología, la fisiopatología, los factores predisponentes y desencadenantes. Empezando con la definición, es importante recalcar que a lo largo de estos últimos años, cada guía ha sacado su propia definición sobre qué es una insuficiencia cardíaca. La definición que yo les traigo hoy es la que salió en un paper. Abajo tienen la bibliografía, la definición universal y clasificación de la insuficiencia cardíaca o fallo cardíaco, que también le pueden encontrar en inglés. La definición es un síndrome clínico complejo con antecedentes de una alteración funcional o estructural del llenado ventricular o de la expulsión de sangre con niveles que debe presentar niveles elevados de péptido natriurético o congestión pulmonar. Como podemos ver, esos signos y síntomas, también puede haber disnea, fatiga, edema y estertores por la congestión pulmonar que les digo. Es la imagen que pueden ver enfrente, es un corazón normal. La imagen que pueden ver a la izquierda es una insuficiencia cardíaca diastólica, una insuficiencia por rigidez de los ventrículos, o sea, una insuficiencia donde no se llena bien el corazón. En cambio, a la derecha podemos ver a un ventrículo agrandado, como puede ser en la enfermedad de Chagas, que esta es más una insuficiencia sistólica, pero ya les voy a aclarar eso más adelante. Pásale, por favor. Como ya les dije, las distintas guías de práctica clínica han dado distintas definiciones. Esto ha llevado a la confusión en los ensayos clínicos, en la terminología un poco más. Por ejemplo, la ACC y la AJA en el 2013, la Asociación el Colegio de Cardiología Americano, me parece que es, y la AJA que también es americana, dan esta definición que es un síndrome clínico complejo que resulta de cualquier alteración estructural, funcional, con manifestaciones clínicas de disnea, fatiga, y algunos pacientes incluso pueden presentar intolerancia al ejercicio y obviamente el edema característico de esta. Pero básicamente estas tres lo que se basan es en tres aspectos: signos y síntomas, una alteración cardíaca ya sea estructural o funcional y la presencia de alguno de estos marcadores como son el péptido natriurético o la congestión pulmonar. Igual la ESC, que es esta es europea, se me va el nombre ahorita, es europea solo. Sí, la Sociedad Europea de Cardiología también en el 2016 en su guía de práctica clínica también la definió igual, similar. Igual, la última es japonesa, la JCS, es la Asociación de Cardiología Japonesa. Bueno, puedes pasarle, ahí están las distintas que ha pasado. Pero la que les traje salió en marzo en marzo me parece que 1, y para esa definición se unió la Sociedad Europea de Cardiología, la Sociedad de Falla Cardíaca Americana y la Sociedad de Falla Cardíaca Japonesa. Bueno, en los tipos podemos encontrar una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo y una insuficiencia cardíaca del lado derecho. En la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo vamos a ver que tiene relación con la fracción de eyección, el FEBI. Como pueden ver en la gráfica, en el lado izquierdo hay dos tipos: la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que la fracción, sí, esta es la sistólica, o también llamada sistólica, en donde el ventrículo izquierdo pierde su capacidad para contraerse normalmente y el corazón no puede bombear con la suficiente fuerza e impulsar la sangre a la circulación. Y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, o también llamada insuficiencia diastólica, el ventrículo pierde su capacidad
relajarse normalmente. Como vimos en la primera imagen, estaba rígido. Por un músculo rígido, por tal vez hipertrofia, que les vamos a explicar más adelante. El corazón no puede llenarse adecuadamente de sangre en su periodo de descanso, que era la diástole. Y como podemos ver, ahí tenemos las distintas fracciones de eyección. La normal va de 50 a 70%. Es importante, una fracción de eyección mayor a 70% puede estar relacionada con una hipertrofia. Una justo en el límite, que es de 41 a 49%, y una reducida que es menor a 40%, que ya es una insuficiencia cardíaca. Puedes pasarle. Antes de pasar a esto, me toca explicarles lo que es del lado derecho. Como les dije, del lado izquierdo también hay del lado derecho. Esta es más por un aumento de la presión del líquido, pero usualmente primero se daña el lado izquierdo antes que el derecho. El derecho es conocido como cor pulmonar, pero no le puse ahí porque es muy bajo, pero se puede presentar una hipertensión pulmonar que daña el ventrículo, la aurícula, el ventrículo, el lado derecho del corazón, y primero antes que el izquierdo. Igual se presenta con edema, con fatiga, con disnea, como vamos a ver, ahora sí, sígale a la disnea, puedes seguirle, por favor. Ya, aquí en la clasificación tenemos la clasificación NIJA, y de la ACC, de la AJA también. Primero empecemos con la de la AJA, que esta es una evaluación objetiva, y la otra, la de la NIJA, es funcional. La de la AJA se divide en 4 estadios: A, B, C y D. El estadio A es un paciente con alto riesgo de insuficiencia cardíaca con una anomalía estructural o funcional no identificada, pero sin signos ni síntomas. El estadio B es una enfermedad cardíaca estructural desarrollada claramente, sin relación con una insuficiencia cardíaca, pero sin signos y síntomas. Como podemos ver, la primera 1 y 2 no tienen ni signos ni síntomas. El estadio C es una insuficiencia cardíaca ya con sintomatología asociada a una enfermedad estructural subyacente. Y el estadio D es el más avanzado, es una enfermedad cardíaca estructural avanzada con insuficiencia cardíaca en reposo, y en reposo, esto es importante. Y la NIJA, la de Nueva York, la pueden encontrar igual, se va más a al funcionamiento de nuestro cuerpo. Por ejemplo, tenemos 1, 2, 3 y 4, esta se sigue usando. Por ejemplo, la 1, el paciente no tiene limitación de actividad física al ejercicio, o sea, es normal. La 2 ya tiene una ligera limitación en ejercicio físico, pero sin sintomatología en reposo. Esto es importante. La clase 3 es ya tiene disnea de pocos esfuerzos, me parece. Sí, limitación de actividad física sin síntomas, pero mantiene esto, no tiene síntomas en reposo. Ya la clasificación 4 es la que va a tener la disnea de pocos esfuerzos, incluso en reposo también. Pásale a la siguiente. Igual esta definición universal que salió en marzo también nos da una clasificación que A y B son pre-falla cardíaca. Pre-falla cardíaca. Comienza la falla cardíaca desde el estadio C. Por ejemplo, la A es un paciente con riesgo, pero sin sintomatología y sin cambios estructurales o biomarcadores como el péptido natriurético que les dije al inicio. Pero también puede tener una enfermedad como abajo dice obesidad, puede estar expuesto a cardiotoxinas, diabetes, arteriosclerosis. En cambio, la B habla de pacientes sin sintomatología o signos actuales o previos de una enfermedad
de una falla cardíaca. Pero ya tiene la evidencia de una cardiopatía estructural como una hipertrofia de ventrículo izquierdo, un agrandamiento de la cámara cardíaca, una anomalía del movimiento de la pared ventricular, o también puede tener una función cardíaca normal, una función ventricular izquierda o derecha reducida, una evidencia de un aumento de presión en el llenado, un estadio C, que ya les dije que este sí era considerado insuficiencia cardíaca, ya con una anomalía estructural o funcional, y en el estadio D lo importante es que aquí ya se considera lo que es un trasplante, cuidados paliativos o soporte mecánico. Puedes pasarle. Pásale otro. Ya en la etiología tenemos varias causas que nos pueden dar una insuficiencia cardíaca, como las primeras van a ser las que tienen relación con una disminución en la fracción de eyección, como lo son una cardiopatía, un infarto de miocardio, también los que están relacionados con una sobrecarga crónica de presión, como es la hipertensión, una sobrecarga crónica también de volumen, una valvulopatía con insuficiencia. Tenemos también neuropatía crónica, miocardiopatía dilatada, daño inducido por tóxicos y fármacos, incluso la enfermedad de Chagas. Todas tienen relación con una disminución de la fracción de eyección menor al 40%. En cambio, las que tienen relación con una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección conservada entre el 40 y 50%, van a ser una hipertrofia patológica del miocardio, el envejecimiento normal, como vamos a ver en la siguiente. Trastornos endomiocárdicos que tiene el corazón. Y también como último tenemos estados de alto gasto cardíaco como la tirotoxicosis, trastornos metabólicos, trastornos nutricionales como el beriberi. Es importante recalcar esto porque aunque no les puse epidemiología, tiene un 30-40% de mortalidad en el hospital en países industrializados. Puedes pasarle la siguiente, por favor. Ya, aquí como vemos, lo que es hipertensión, enfermedad valvular, infarto de miocardio, todas aumentan el trabajo cardíaco. La hipertensión, una sobrecarga de presión. La enfermedad valvular, una sobrecarga de presión y volumen. El infarto de miocardio, sabemos que el sector donde ocurre el infarto no queda igual y no va a trabajar de la misma manera como lo hacía antes. Todos estos aumentan el trabajo cardíaco. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más tensión sobre la pared del miocardio, lo que resulta en un estiramiento celular, por ende una hipertrofia. Esta hipertrofia va a ser caracterizada por un aumento del tamaño del miocito, síntesis anómalas, alteración de los genes de producción de proteínas en las proteínas anómalas, fibrosis y una vasculatura inadecuada. No sé si le pueden ver el cuadrito que está a la izquierda. Son los cambios cardíacos con el envejecimiento. Eso está en el Robbins, lo pueden encontrar. Ustedes pueden, todos normalmente, ya a cierta edad comenzamos a tener cambios en lo que es el corazón. En las cavidades tenemos un aumento del tamaño de la cavidad, una disminución de la cavidad ventricular izquierda, el tabique interventricular puede tornarse de forma sigmoidea. También tenemos cambios en las válvulas, depósitos de calcio en la válvula aórtica. Esto se ve más en pacientes de edad avanzada. Engrosamiento fibroso de las valvas. Puedes hacerle otro clic. También tenemos en las arterias coronarias, en el miocardio. En el miocardio es importante el depósito de lipofucsina,
todos estos depósitos lipofuscínicos amiloide que van a alterar la función cardíaca. Por eso recuerdan que les estaba hablando de la hipertrofia. Esa hipertrofia lleva a una disfunción del miocardio, a la insuficiencia cardíaca, sistólica o diastólica, una arritmia o una sobreestimulación neuromoral. Puedes hacerle otro clic, por favor. Aquí tenemos un poco más de, bueno, estos son cambios en la aorta. Es importante decirles que se le puede resumir esto en 6 pasos. Primero que hay una hipertrofia del miocito, después hay una alteración en las propiedades contráctiles del miocito, después hay una pérdida progresiva de miocitos, ya sea a través de necrosis, apoptosis, muerte celular, autofagia, incluso después de un infarto. El otro cambio que era importante era la desensibilización de los receptores beta-adrenérgicos. También había anomalías en la producción de energía y metabolismo del miocardio. Como podíamos ver, él no se relajaba bien en diástole. También hay esta acumulación de esos depósitos era por una reorganización de la matriz extracelular. Todo esto vemos que el miocardio a ser expuesto a moléculas como la noradrenalina, angiotensina, factor de necrosis tumoral, incluso factores de crecimiento o radicales de oxígeno como el superóxido. Estas contribuyen a una progresión de la insuficiencia cardíaca. Y como último quiero decirles que ese estudio de Framingham fue un estudio epidemiológico donde se quería ver la relación entre enfermedades cardiovasculares. Bueno, lo que me interesa de ese estudio es que uno de los resultados fue en que en individuos de 40 a 70 años, cada 20 milímetros de mercurio de incremento en la presión arterial sistólica o 10 en la diastólica, duplicaba el riesgo de una enfermedad cardiovascular. Esto llevó a que los distintos ensayos clínicos para el tratamiento antihipertensivo, como ya les dije, la hipertensión también favorece a que se desarrolle una insuficiencia cardíaca. Se encuentra que el tratamiento de antihipertensivo se asocia a una reducción del 35 al 40% de un ictus, también se relaciona de un 20 o 25% de un infarto, pero esta es la parte que me interesa, se asocia a una reducción del más de 50% en la insuficiencia cardíaca. Puedes hacerle clic, me parece que... No, ya. Bueno, ya. En cuanto a la fisiopatología, tenemos el modelo neurohormonal que explica que hay un desbalance y hay ruptura de la homeostasis que tienen que ver con las neurohormonas. Todos estos desequilibrios complejos que llevan a la insuficiencia cardíaca se perpetúe y se autorretroalimente, es decir, que sea progresivo y se aumente rápidamente. El corazón, ya sea que sufra alguna anoxia, por ejemplo, el infarto de agudo miocardio, hipertensión arterial o alguna miocardiopatía van a llevar al daño cardíaco. Este modelo cardíaco tiene sistemas compensadores a corto plazo, como el sistema nervioso simpático, a través de su factor más importante, la noradrenalina. También se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona a través de sus efectores como la angiotensina y la aldosterona, que tratan de llevar un equilibrio al corazón. También se activan aquí los distintos sistemas inflamatorios, que estos sistemas inflamatorios en un principio tratan de reparar el daño. También hay algunas especies reactivas de oxígeno que al principio modulan la actividad de algunas proteínas a corto plazo y también van a mantener la homeostasis. La homeostasis,
La hemostasis se mantiene debido a la activación de los mecanismos contrarreguladores que se encargan o intentan a que ninguno de estos mecanismos se exacerbe. Y estos sistemas contrarreguladores incluyen el péptido natriurético y otros contrarreguladores como las bradicininas, prostaglandinas y óxido nítrico. Esto va a ayudar a que se mantenga esta homeostasis a nivel cardíaco. También existe y hay un daño que se va a ser reparado y aumenta sobre todo el sistema simpático del inotropismo, es decir, que va a aumentar la fuerza de contracción del corazón, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la tensión arterial por la vasoconstricción periférica y esto va a mantener la presión a corto plazo, pero también va a hacer que haya un aumento de la volemia porque se va a retener más sodio y agua. Estos mecanismos al principio son favorecedores porque van a ayudar a mantener la homeostasis, pero ya a largo plazo son sumamente deleterios. El equilibrio que existía entre los mecanismos reguladores y contrarreguladores se va a perder, es decir, que el sistema renina, angiotensina, aldosterona va a estar totalmente descontrolado y va a retroalimentar al sistema nervioso simpático y viceversa. Pásale al siguiente, por favor. Ya, hablando ya más acerca del sistema renina-angiotensina, que es un complejo de hormonas y enzimas que van a tratar de mantener la presión arterial y tratar de mantener el equilibrio hidroeléctrico. La renina es producida por el riñón ante diversos estímulos como la hipovolemia. Se libera renina. Este problema lleva a una hipoperfusión renal y esta disminución del filtrado del sodio se va a ser interpretado como hipoperfusión. Por lo tanto, se va a liberar más renina para aumentar la presión arterial y también el sistema simpático, pero en la insuficiencia cardíaca hay una hipovolemia relativa, es decir, que aunque el organismo tenga gran cantidad de líquido, este líquido no va a circular de manera efectiva, por lo que el cuerpo y los órganos van a interpretar como si faltara líquido, a pesar de que sobrar. Esto llevará a una disminución igual de la perfusión renal y esta disminución va a igual a activar el sistema renina. Ya en la insuficiencia cardíaca, el sistema simpático está sobreestimulado, lo cual va a provocar una liberación directa de la renina, vasoconstricción periférica, y esta vasoconstricción también se va a dar en las arteriolas del riñón, generando constricción, por lo que le va a llegar menos sangre al riñón, y nuevamente va a ser interpretada como hipoperfusión y se va a liberar más renina, provocando así un círculo vicioso que se iba a perpetuar este ciclo. Como sabemos, la enzima convertidora de angiotensina está principalmente en los pulmones, ya en la insuficiencia cardíaca está en altas concentraciones, no solo en los pulmones, sino en otros tejidos, que convierten la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 interviene directamente en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Va a actuar en los dos receptores, en el tipo 1 y el tipo 2, estos se van a retroalimentar, mientras el tipo 1 produce vasoconstricción, fibrosis, remodelado cardíaco, y retención de sodio y agua. El tipo 2 va a generar vasodilatación y disminución de la fibrosis y el remodelado. Va a generar partículas como la bradicinina, que son vasodilatadoras. En la insuficiencia cardíaca este equilibrio se rompe y por lo cual a largo plazo lo que antes se regeneraba ahora se va a convertir en fibrosis cardíaca y renal. Esta fibrosis hace que se pierda la relajación del ventrículo y que se rompa el intersticio, provocando que el ventrículo no sea apto para la contracción. Los riñones empiezan a perder su función, provocando desequilibrio hidroeléctrico. Habrá también un aumento de la poscarga mantenida. Este aumento de la poscarga sostenida hace que el corazón claudique, y es decir, que le cueste bombear más sangre. Y esta respuesta simpática ahora está mayormente activada de lo habitual, va a perpetuar de nuevo el ciclo. Por otro lado, la angiotensina va a dar lugar a la respuesta simpática mediante la noradrenalina, la aldosterona y la antidiurética. Estas hormonas, cuando están sobreactivadas, como la aldosterona, tienen varios efectos perjudiciales. Los primeros son la hipertrofia y fibrosis, también generan vasoconstricción, además también generan disfunción endotelial y también disfunción de los vasoreceptores. En la disfunción endotelial hace que el endotelio constantemente se encuentre liberando proconstrictores y prodilatadores, y los factores proinflamatorios y antiinflamatorios. Cuando existe disfunción endotelial se producen varias consecuencias
Hay alteraciones de la contracción, de la inflamación, hay mayor adhesión plaquetaria, entre otros. También la disfunción endotelial hace que todo este sistema se encuentre relacionado con la aldosterona, y mientras que la disfunción de los vasoreceptores aumenta la volemia, se activa el sistema parasimpático. La actividad de este sistema parasimpático intenta inhibir al sistema simpático, que está activado, que está así mayormente activado, es decir, que es como un contrarregulador del sistema simpático. Pero la aldosterona a largo plazo causa disfunción de estos vasoreceptores y se perpetúa, y también va a amplificar más aún el ciclo, debido a que la liberación del simpático por la angiotensina 2, al igual que los contrarreguladores, están disfuncionantes. Y bueno, por otro lado, la hormona antidiurética, esta hormona es encargada de disminuir la osmoralidad, pero cuando está aumentada a nivel de riñón en el tubo colector, activa la hormona, se va a activar esta hormona antidiurética, de manera que a largo plazo, en la insuficiencia cardíaca primero ocurre hiponatremia dilucional. Por otro lado, también se va a dar la actividad de genes fetales. Estos genes hacen que el corazón empiece a disfuncionar desde el punto de vista molecular. Bueno, en cuanto al sistema simpático, el equilibrio entre el sistema simpático, que libera principalmente la noradrenalina, y el sistema parasimpático, si bien están en un equilibrio en condiciones normales, porque si uno se activa, el otro inmediatamente intenta inhibirlo y los dos se retroalimentan. En la insuficiencia cardíaca, el sistema simpático recibe más estímulos de lo habitual, por lo que por la hormona antidiurética, la angiotensina, el estrés, que representan la insuficiencia cardíaca para el organismo. Aquí el sistema parasimpático se encuentra dañado. Los receptores permiten que el sistema simpático, a pesar que ya está exacerbado, ni siquiera tenga ningún freno. Como sabemos, en condiciones normales el sistema simpático intenta hacer vasoconstricción periférica ante una situación de estrés, llevando toda la sangre a los órganos más importantes del corazón y el cerebro, pero de manera sostenida va a aumentar la poscarga, y esta poscarga causa que exista un daño en el corazón. La activación igual de los receptores beta 1 por parte del simpático hacen que aumente la frecuencia cardíaca y también aumente el inotropismo. Este aumento del inotropismo, como sabemos, la fórmula del gasto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Este volumen sistólico se encuentra dado por el inotropismo, es decir, que al aumentar el inotropismo también se va a aumentar el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. De esta manera el gasto cardíaco se encuentra elevado, pero a largo plazo ocurre que este gasto cardíaco, ahí va a haber más gasto también de oxígeno, va a haber mayor consumo de oxígeno por el miocardio, lo cual va a terminar perpetuando las injurias miocardíacas. Entonces la activación exacerbada del simpático a largo plazo no solo perpetúa, sino que también activa a la hormona ADH y a la angiotensina, es decir, que se van a retroalimentar descontroladamente. Pasar a la siguiente, por favor. Bueno, cuando ya hay la ruptura de la homeostasis a nivel celular, se provoca que la célula se hipertrofie, lo que va a llevar igual a una hipertrofia ventricular. Pero al principio esto es bueno, pero ya con el tiempo el consumo de oxígeno va a ser mayor y las células se van a dañar. Cuando se pierden los mecanismos, hay demasiada actuación de las respuestas inflamatorias. De todo, va a haber una disrupción del sistema contráctil de la cabeza de miocina, que se encarga de unirse a la actina, y van a generar la contracción, va a estar totalmente alterada y no va a poder cumplir sus funciones, llevando hacia una disfunción contráctil. También va a existir alteraciones iónicas. Si el calcio, como sabemos, el calcio es muy necesario dentro de las células, al igual que el sodio, estos dos iones van a estar desproporcionados, y se podría explicar las arritmias en estos pacientes. También va a haber afectaciones a nivel de las organelas, como las mitocondrias, que antes eran grandes y generaban mucha energía en los corazones suficientes, ahora van a ser pequeñas, disfuncionantes, y por último también se va a producir apoptosis. Pero cuando el paciente está ya en insuficiencia cardíaca avanzada, la muerte va a ser de manera exagerada, es decir, que va a disminuir la cantidad de miocitos, y también va a haber necrosis, que van a perpetuar la inflamación.
Igual con el tiempo las células van a perder la estructura del citoesqueleto, se va a destruir la matriz extracelular del corazón, también va a ser degradada. Porque se van a activar los fibroblastos que en condiciones normales intentan reparar, y también va a estar alterado el colágeno. La fibrosis exagerada que se ve en los corazones insuficientes va a generar igual aumento de la rigidez cardíaca, y en áreas de fibrosis predispone a arritmias cardíacas. También ya va a haber afectaciones del corazón como estructura, van a tener disminución del inotropismo debido a la pérdida de miocitos y aumento de la frecuencia cardíaca, que antes aumentaba el gasto cardíaco, ahora se va a ver deleteria, es decir, que va a empeorar la insuficiencia cardíaca. El corazón finalmente se va a dilatar. Esta dilatación del corazón va a ser una forma indirecta de aumento de la poscarga, que es aquella fuerza que se opone a la contracción del ventrículo. Este aumento de la poscarga de manera indirecta va a hacer que el corazón le cueste bombear más sangre, lo que le va a costar, posterior a la dilatación se tendrá un aumento también desmedido de la precarga. Este aumento de la precarga se debe a que el riñón antes retenía agua y sodio, ahora va a tener retener una cantidad mayor, y los mecanismos inflamatorios también van a hacer que el corazón se dilate aún más. Mientras que a nivel sistémico se va a ver va a haber un aumento de la retención de agua y sodio. En estadios terminales vamos a ver que la retención de agua se va a provocar más retención de agua, provocando así una hiponatremia, que va a ser una hiponatremia dilucional, es decir, que el sodio total corporal va a estar adecuado, pero va a haber una cantidad de agua que va a diluir este sodio. Este es un problema muy frecuente. También va a haber hipovolemia relativa, que si bien sobra agua en el organismo, el flujo de sangre que recorre por los vasos es insuficiente. A pesar de que hay exceso de líquido, esta hipovolemia relativa, igual habrá un aumento de la vasoconstricción periférica. Pásale, por favor. Ya, bueno, a todo esto el corazón va a tener un remodelado, es decir, que va a adoptar una forma al contraerse como en forma de un remolino, que esta alteración va a perpetuar el ciclo de la insuficiencia cardíaca. Como sabemos, el remodelado es un conjunto de respuestas celulares cardíacas que se desarrollan lenta y progresivamente ante prácticamente cualquier daño del corazón, produciendo necrosis y fibrosis del tejido. Esta remodelación va a llevar cambios del tamaño, la forma, la función del corazón hasta hacerlo insuficiente, y en algunos casos va a producir aneurismas o una ruptura. Bueno, en el infarto agudo de miocardio, la pérdida de miocítica está fundamentalmente provocada por la necrosis, que resultado de la hipoxia en las zonas marginales del infarto se va a producir la pérdida celular a través de los mecanismos de apoptosis por medio de una vía intrínseca. Tardíamente en las células, en las regiones distantes al infarto, los miocitos encuentran un aumento en la expresión de los receptores de la muerte, y en la circulación sanguínea va a haber un aumento de las interleucinas específicas para este receptor, lo que va a activar la vía extrínseca y provocando pérdida miocítica tardía, que es característica en la remodelación patológica de los pacientes que desarrollan una insuficiencia cardíaca postinfarto. Pásale, por favor. Ya. En cuanto a los factores encadenantes, tenemos los cardiovasculares, no cardiovasculares, relación con el paciente o iatrogenia. Tenemos entre los cardiovasculares los síndromes coronarios, taquicardias, bradicardias, hipertensión no controlada o crisis hipertensiva, miocarditis, embolia pulmonar aguda, insuficiencia valvular aguda, disección aórtica, tapamiento aórtico. Entre los no cardiovasculares, infecciones y estados febriles, exacerbación del EPOC o asma, disfunción renal, anemia, hipotiroidismo, ejercicio extenuante y tensión emocional. Y las relacionadas con el paciente, tenemos el mal cumplimiento de la medicación, aumento del consumo de sal o líquidos, cirugía, fármacos y abuso de alcohol. Pásale. Ya, y por último tenemos los factores predisponentes como la cardiopatía reumática, isquémica, hipertensiva, la miocardiopatía y el cor pulmonar. La cardiopatía reumática tiene un mayor porcentaje de causa de predisponente en la insuficiencia cardíaca. Pásale.
Ya, muchas gracias por su atención. Bien, chicos, les comento que están por salir ya las guías de falla cardíaca 2021 del American Heart y del American College. Hay que estar atentos, yo estoy atento también para ver cuándo salen. Y no creo que logremos presentar todo lo nuevo de las guías. Lo que les adelanto es que las glifosinas pasan a ser indicación 1A en pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección reducida, incluso en pacientes no diabéticos, en pacientes diabéticos y en pacientes no diabéticos. Eso es lo nuevo que están en estas guías. Veamos cuándo salen. Estamos atentos. Nos veremos, chicos. Doctor, una consulta. De aquí tendríamos la clase el día miércoles. Continuaremos con el foro ya que el día lunes es feriado por el 10 de agosto. Claro que sí, claro que sí. Ya listo, doctor. Entonces el día miércoles continuamos con los foros. Ok, ya listo. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctor.